Buenas, bienvenidos a una nueva clase más del intensivo, esta vez con la clase número 10, correspondiente al eje de geometría, y uno de los tres subejes que vamos a ver primero va a ser de área y perímetro de figuras geométricas, ¿ya? En esta ocasión, como su nombre lo dice, vamos a ver tanto área y perímetro de diferentes tipos de figuras como cuadrado, rombo, rectángulos, trapecio, romboide y círculos, ¿ya? Que es con lo más importante y los temas más abarcados en sí, y que es necesario tener una buena, más o menos una buena base como para entender geometría, ¿ya? Antes de empezar ya con la materia en sí, igual esto es súper importante, ya porque en sí no es súper fácil como pasarle la materia nueva, claro, pero igual hay que saber esto. Yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque puede ser de mucha ayuda y pueden resultar atajos. Y como en honor al tiempo, ¿cierto? Los atajos sirven mucho en la prueba. Entonces, primero que nada vamos a encontrar los triángulos, ¿cierto? Que es una porción cerrada, limitada por tres segmentos. Ya ahí dentro de los triángulos encontramos clasificaciones según sus lados y clasificaciones según los ángulos interiores que tengan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de la clasificación según los lados, encontramos que el primero que está aquí, el equilátero, que corresponde a los tres lados iguales, ¿ya? Entonces, significa que este lado es A, este lado es A y este lado es A, ¿ya? Entonces, su nombre lo dice equilátero, tiene sus tres lados iguales, ¿ya? Y además, es muy importante esto, que el triángulo equilátero también tiene sus triángulos interiores iguales, ¿ya? Entonces, el ángulo interior va a ser 60, 60 arriba y 60 acá. Y ahí este lado, este segmento va a ser A también, porque es un triángulo equilátero. Entonces, este triángulo posee la peculiaridad más fácil y creo que más recordada de todos de estos tres, que en sí es todo igual, tanto los ángulos interiores como los lados del triángulo. Ya recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, 180. Es decir, si nosotros tenemos un triángulo, ¿cierto? Alfa, beta y gamma, con los ángulos, alfa más beta más gamma, tiene que ser igual a 180 grados. Ya eso es muy necesario saberlo, ya que la suma de ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, ¿ya? Entonces, ese es el primer triángulo, que lo vamos a clasificar según los lados, que en este caso vendría siendo el equilátero. El segundo, vamos a hablar de un triángulo isósceles, ¿ya? Un triángulo isósceles me va a hablar de que tiene dos lados iguales y una base distinta. Entonces, yo voy a tener este triángulo acá, entonces, la base, por ejemplo, este lado de acá va a medir A, este lado de acá va a medir A también, y la base va a ser la distinta, que en este caso la vamos a denominar B, ya porque es el lado distinto en lo que vendría siendo este triángulo. Ahora, qué importante con respecto a los ángulos interiores de este triángulo, de isósceles de dos lados iguales, es que los lados iguales van a estar enfrente, ¿ya? Opuestos a los ángulos, en este caso de la base. ¿Qué quiere decir con esto? De que si este ángulo de acá es punto, ¿ya? Este de acá también va a ser punto. Y el que está acá arriba, lo vamos a denominar X, ¿cierto? Va a ser el ángulo distinto. Entonces, en un triángulo isósceles, se da este caso, ¿cierto? Donde tenemos dos lados iguales, que en este caso es A, y a la base se le denomina el lado distinto, ¿ya? De este caso el triángulo isósceles. La posición, ¿cierto? De los ángulos, en este caso, en la base, ¿cierto? Se encuentran los dos ángulos iguales. Tanto este como este son los dos ángulos iguales, ¿cierto? Y frente a estos se ubican los lados correspondientes que también son iguales, ¿ya? Entonces, y frente a la base se ubica el ángulo que es distinto, ¿ya? Entonces, ahí hay una cierta relación también. Cabe recalcar también, se sigue manteniendo lo que habíamos dicho en delante, que la suma de los ángulos interiores debe ser 180. Por lo tanto, yo aquí puedo decir un ejemplo, ¿cierto? De que este ángulo de acá va a ser 20, el de la base del otro también va a ser 20, ¿cierto? Y en este caso, para nosotros calcular aquí, en este caso el X, ¿cierto?
Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180, por lo tanto 20 y 20 son 40, para 180 son 140, ¿cierto? Entonces este ángulo de acá también va a ser 140. Obviamente no está de acuerdo el dibujo, ¿ya? Así, pero igual para que lo tengan así en cierta consideración y no se dejen guiar tanto por el dibujo que está aquí, ¿ya? Porque obviamente esto no es equivalente a un ángulo de 140 grados, ¿ya? Pero es como para dar el ejemplo. Y luego tendríamos el triángulo escaleno, que es el que tiene todo distinto y la verdad no voy a entrar tanto en detalle en este porque en sí los ángulos es lo mismo, tiene todos los lados distintos, tiene todos sus ángulos interiores distintos, es completamente distinto. Entonces este ángulo de acá vale 20, este ángulo de acá mide 50 y este ángulo de acá, por ejemplo, vale 50, 70, 110, ¿ya? Nuevamente el dibujo no es igualmente real, ¿cierto? A lo que vendría siendo este ángulo ya, pero es como para dar el ejemplo. Los lados, ¿cierto? También, por ejemplo, este puede ser 15, este puede ser 10 y este puede ser 8, ¿ya? En sí tiene todos sus lados distintos, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y también existe otra clasificación que son correspondientes a los ángulos interiores, ¿ya? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un triángulo acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos. Un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados, ¿ya? Entonces, agudo menor que 90 grados, ¿ya? Un ángulo obtusángulo, un obtusángulo es aquel, ¿cierto?, que tiene un ángulo obtuso, y un ángulo obtuso, ¿cierto?, es mayor a 90 grados. Y un rectángulo tiene un ángulo recto que corresponde a un ángulo de 90. Entonces, resumiendo esta cosa de acá, tengo tres tipos de triángulos según su clasificación de ángulos interiores. Uno que es el acutángulo, que tiene tres ángulos agudos, ¿ya? Tengo un obtusángulo que tiene un ángulo obtuso y tengo un rectángulo que tiene un ángulo recto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pueden mezclarse, ¿cierto? Pueden haber combinaciones según su lado y según su ángulo. Como por ejemplo el equilátero correspondería a un triángulo también según la clasificación de acutángulo. ¿Por qué? Porque recordemos que el equilátero, los ángulos interiores eran de 60 grados, por lo tanto correspondería a que los triángulos son agudos. Y ahí eso correspondería a la clasificación de triángulo equilátero y acutángulo. Un isósceles, ya son dos lados iguales, ya, y una base distinta. Entonces, un isósceles, ya, lo podemos encontrar tanto como en un acutángulo, ¿cierto? Eh, un rectángulo, ya, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo claro, ¿cierto? En un triángulo isósceles, ya donde, por ejemplo, esta parte de aquí vale 90 grados, los ángulos de acá valen 45, porque son los ángulos de la base, y estos lados de acá son iguales, entonces valen A, ¿ya? Y la base es la distinta. Ya, este ejemplo viene desde un cuadrado, ¿cierto? Que yo un cuadrado lo parto por la mitad, trazo una diagonal, y se formaría lo que vendría siendo un triángulo isósceles rectángulo, ¿ya? Y tendría un escaleno, ¿cierto? Que también puede tener los triángulos, en este caso agudos, ¿cierto? Un obtuso también, puede tener un ángulo obtuso y puede tener también un ángulo rectángulo, ¿ya? Eso como más o menos para que vayamos empezando esta cosa. Y vamos a hablar un poco del teorema de Pitágoras. Ya esto es un tema bastante trillado y que yo creo que todos lo han visto alguna vez en su vida. El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Lo que nos habla es que, bueno, ciertas demostraciones, ¿cierto? Nos permiten llegar a esta fórmula que encontramos acá, ¿ya? Obviamente por tema de tiempo no vamos a indagar tanto, pero si quieren un poquito más de información en YouTube hay muchos videos, ¿cierto? Sobre estas demostraciones, ¿ya? Pero en sí lo que nos quiere decir esto, primero debemos entender algo, que el teorema de Pitágoras solamente lo vamos a utilizar en triángulos rectángulos, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Esa es la regla general de esto, ¿ya? Entonces lo vamos a usar siempre en triángulo rectángulo, vamos a utilizar Pitágoras, ¿ya? Donde se cumple que, ¿cierto? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿a qué le llamamos cateto y a qué le llamamos hipotenusa? Le llamamos cateto
a los lados, ¿cierto? Que están adyacentes al ángulo de 90 grados. Ya, entonces el ángulo de 90 está aquí. Ya, ¿cómo hacerlo para que nosotros igual como que sea como más fácil de comprender esta cosa? Bueno, fíjense que frente al 90 está la hipotenusa. Y frente al 90 estando la hipotenusa, los dos lados que están, ¿cierto? Donde el ángulo 90, ¿cierto? Comparte los lados. Fíjense, en este lado lo toca y en este lado también lo toca, pero al que está al frente no lo toca. ¿Ya? No se relaciona con él. En cambio, el 90 se relaciona con estos dos lados que corresponderían a los catetos. Y el que está frente a él es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿cierto? A través de despeje, por ejemplo, si nos dan un lado A, un lado B, supongamos, este lado de aquí vale 5, ¿ya? Y el cateto B es igual a 2. Y nos piden calcular o hallar el valor de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Aplicar Pitágoras. Entonces, 5 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ahora, el orden en A y B, ¿cierto? En que nosotros coloquemos como en sí los catetos, no aportan mucho, la verdad. Este puede ser A y o sea, este puede ser B y este puede ser A, o viceversa. Ya no influye en sí como cuál es nuestro A o cuál es nuestro B. Lo que es importante sí es siempre la hipotenusa, dejarla al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces, eh, sigamos con esto, po. Ya vamos a desarrollar, ¿cierto? Una ecuación, ¿cierto? Ya vimos ecuación de segundo grado y toda la cosa, así que aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Que 5 al cuadrado es 25, más 2 por 2, que es 4, ¿cierto? Es igual a c cuadrado. Ahora, si se fijan acá, en este caso tengo 25 más 4, esto es 29, es igual a c cuadrado, ¿cierto? Aplico el concepto de raíz y digo que raíz de 29 es igual a c. ¿Ya? Entonces ahí vamos a llegar, ¿cierto? A este valor, ya que en este caso es c cuadrado. Ahora, por ejemplo, si nos preguntaran por ejemplo, si nos preguntan por un cateto, ¿qué hacemos si nos preguntan por un cateto? Entonces vamos a suponer que este lado es 3 y esta hipotenusa de acá es 10, ¿ya? No, 10 no. Algo más, un 5 no, un 2, ¿ya? Vamos que eso es 2. Entonces, nos preguntan, en este caso tenemos que averiguar el valor de S, en este caso de B. Ya, entonces, al cuadrado, recordar la fórmula, entonces tenemos que 3 al cuadrado más, en este caso, nuestro cateto, que es nuestra incógnita, que debemos hallar, ¿cierto? Le vamos a colocar x cuadrado, es igual a 2 al cuadrado. Ahora, eh, 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 mm, 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 esto de aquí creo que no va a llegar a ninguna parte. Así que vamos a cambiar el numerito. Olvídense eso, olvídense eso. Imagínense, aquí tengo 3 y aquí 9. De ahí sí, algo más, porque con color iba a pasar algo medio extraño. Entonces, tengo 3 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Ahora, fíjense bien que nosotros necesitamos encontrar y hallar ese cateto. Por lo tanto, vamos a despejar nuestra x. Entonces tendría x cuadrado es igual a 81, que es 9 al cuadrado, y menos 3 por 3, que es 9. Ahora, x cuadrado es igual a 81 menos 9, ¿cierto? Hacemos la resta, 9, aquí tengo, se pidió al vecino, 7, 1 son 2, 72. Entonces tengo raíz de 72. Eso es lo que vale en este caso ese cateto. Ya en este caso B vale raíz de 72. Entonces va a depender siempre en este caso, lo que nos pidan, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer ese despeje, ¿ya? Y siempre en un triángulo rectángulo, ¿ya? No, en ninguna otra cosa más. Entonces, recomendación que se aprendan esta fórmula, ¿ya? Porque es súper necesaria y súper útil, en especial estos ejercicios de geometría, y que en la PDT siempre preguntan con problemas relacionados a Pitágoras, así que apréndanselo esta cosita de acá. Y si quieren ahí ver la demostración, ¿cierto? Pueden buscar en internet algunas demostraciones que se hacen como con figuras, ¿cierto? Que completan como cosas, hacen como un cuadrado, y son súper bacanas, la verdad.
Y vamos a borrar. No sé si tienen como alguna duda hasta ahora o van bien. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Todo bien? Buena, buena. Todo bien. Bien, bien. Ya, pues entonces ahora empezamos ya con un poquito más de matraca. Ya no tanto, sí. Igual son como puras formulitas, pero aquí para que intentamos bien, ¿cierto? Y no nos perdamos. Yo les dije al principio, ¿cierto? Que vamos a calcular área y perímetro de algunas figuras geométricas, ¿cierto? Entonces en este caso como triángulo, cuadrado, círculo, trapecio, rombo y romboide, ¿ya? Que son las figuras que están explícitas en el temario. Entonces, primero que nada, ¿cierto? Vamos a empezar como yo creo que va la figura más fácil que el cuadrado, ¿cierto? Básicamente, bueno, ¿qué es lo que es el área? Más que nada, o cuál es la diferencia entre el área y el perímetro que a veces, muchas veces causa confusión, ¿cierto? Entonces vamos a referirnos al área, ¿cierto? Como a la superficie que está, a la superficie total que está ocupando esta figura en en una determinada zona, ¿cierto? Entonces el área va a corresponder a todo este espacio que está dentro de acá, ¿ya? En un plano 2D. Mientras que el perímetro va a corresponder, en este caso, como a lo que está por fuera. Básicamente, imagínense, ustedes tienen una granja y ahí la miran desde arriba. Entonces, el perímetro de esta granja, por ejemplo, va a tener tantos metros. Básicamente, lo que están ustedes hablando con el perímetro del cerco. O sea, ustedes, ¿cuántos metros de cerco tienen que tener como para cerrar esta granja? ¿Ya? Eso es básicamente lo que es el perímetro. Y el área es lo que está dentro de ese perímetro. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa el perímetro? ¿Ya? Se habla de metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí dependiendo de la medida que use el ejercicio. ¿Ya? Entonces, el área la vamos a calcular como a al cuadrado. ¿Por qué? Miren, fíjense que un cuadrado tiene esta peculiaridad, ¿cierto? Que todos sus lados son iguales, ¿ya? Vamos a indagar un poquito más después en las diagonales, que igual es importante, pero por mientras nos quedamos en este caso, con la figura, ¿ya? En este caso, tiene todos los lados iguales. Entonces, por ejemplo, si este lado vale 2, todos los lados 2 y así, ¿ya? Eso es obvio. Entonces, si todos los lados valen 2, fíjense bien que, supongamos que esta parte de acá, para yo calcular el área, bueno, ¿por qué se multiplica eso por eso? ¿O por qué se multiplica el A por A? Porque fíjense ustedes bien que si yo tengo cierta distancia de aquí, yo, yo al multiplicarla por esta distancia de acá, lo que voy a hacer es como ir multiplicando filita por filita, así columna por columna, columna por columna, y rellenando todo esto hasta completarlo, en este caso, la medida de A, ¿ya? Entonces supongamos que esto de aquí, esta medida de acá vale 5, ¿ya? Y este lado de acá vale 5 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a el 5, ¿cierto? En este caso la medida de un lado de un cuadrado, yo la voy a multiplicar por 5, ¿por qué? Porque yo necesito rellenar esto 5 veces, ¿ya? Básicamente, como esa como la lógica como que yo le veo más o menos al área, ¿ya? Es como ir rellenando, ¿cierto? Mis dos lados, yo al multiplicarlos me va a provocar eso, ¿cierto? Que yo como que determine esta superficie de acá, ese área que yo estoy buscando aquí. Entonces, de esa forma nosotros calculamos el área. Y el perímetro, básicamente lo que vamos a hacer es sumar todos los lados. De hecho, el perímetro en toda la figura es eso, es sumar los cuatro lados o multiplicar 4 por A, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa importante con referente al cuadrado? ¿Cierto? En este caso, las diagonales. Las diagonales de un cuadrado son iguales desde donde las tire. En este caso, solamente puedo tirar dos diagonales acá, que van desde un vértice al otro vértice, ¿cierto? Y las diagonales son iguales. Y aparte, en donde se intersectan, ¿cierto? Forman un ángulo de 90 grados, ya que son perpendiculares. ¿Ya? Entonces yo le dije en delante que de un cuadrado salía un triángulo muy particular, que es importante que igual lo sepan, que es el triángulo rectángulo isósceles. Y entonces lo voy a dibujar aquí un poquito, ahí, ¿cierto? Para que lo vean más claro. Entonces, tengo este A, que es mi lado, y este mi otro lado, que es A, ¿ya? Entonces, es normal
que en un ejercicio necesitemos saber cuál es la diagonal de un cuadrado. O bueno, es igual este valor después de memoria, básicamente, porque lo podemos sacar con Pitágoras. Entonces, fíjense, esto igual a c cuadrado. Y tengo a y a. Entonces, a cuadrado más a cuadrado tiene que ser igual a c cuadrado. Entonces, a cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Son 2 veces a cuadrado. ¿Ya? Y esto es igual a c cuadrado. Ahora, fíjense que voy a aplicar el concepto raíz. Voy a aplicar raíz a ambos lados. Y tengo que la raíz de 2 por a cuadrado es igual a c. Ahora, despejando en este caso, eliminando, ¿cierto? En este caso el a cuadrado dentro de la raíz, me quedaría a por raíz de 2. Entonces, la diagonal de un cuadrado siempre va a ser a raíz de 2, ya independiente del valor de a tenga. Si el cuadrado tiene una medida de 5, la diagonal de este cuadrado va a ser 5 raíz de 2, siempre. Y en el caso del triángulo rectángulo, ¿cierto? Isósceles, en este caso la hipotenusa sigue cumpliendo ese valor. Entonces nosotros cada vez que veamos un triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? De tal medida de valor 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ese valor lo vamos a multiplicar por la raíz de 2 y ese va a ser el valor de la hipotenusa, para en este caso el rectángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, eso con las diagonales, con el área y el perímetro. Cabe destacar también que en este caso la suma de los ángulos interiores también en este caso no suma 180 grados, sino que suma 360. ¿Ya? Y en este caso en cada vértice del cuadrado se genera un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y asimismo, pasamos al rectángulo, ¿ya? Donde continuamos, ¿cierto? Con esto de que los vértices tienen un ángulo de 90 también, ¿ya? Pero en este caso cumple una cierta peculiaridad el rectángulo, ya que es como que si un lado lo hubiéramos extendido más, ¿ya? Entonces ya no es como que tengamos todo parejito como en el cuadrado, sino que ya ahora como que tenemos una anchura, ¿cierto? Más larga, o un largo, ¿cierto? Que se le suele llamar largo al segmento más largo, mientras que anchura al más corto, ¿ya? Entonces, básicamente, bueno, el concepto de área y perímetro aquí es básicamente lo mismo, ¿cierto? Vamos a multiplicar nuestra base del rectángulo por nuestra altura, bueno, nuestra altura, o nuestros dos segmentos, por así decirlo, ¿ya? En el cuadrado y rectángulo nosotros vamos a multiplicar nuestros dos segmentos. Este de aquí por el de acá. Entonces vamos a multiplicar el más corto por el más largo y vamos a conseguir el área. Nuevamente, el área es todo lo que esta figura va a ocupar, ¿cierto? En la superficie, ¿ya? Kilómetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera, etcétera. El perímetro se saca de la misma forma que en todas las figuras, ¿cierto? Es la suma de todos los lados, ¿ya? Entonces vamos a sumar A, que A también está en la parte de arriba, y B que está acá. Entonces sumamos A con A más B con B. Y eso es lo mismo que 2 veces A y 2 veces B, ambos, ¿cierto? Sumándose, ¿ya? ¿Qué importante de aquí, en este caso el rectángulo? Bueno, las diagonales, en este caso también son iguales, ya, pero a condición de que en este caso no se forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Aquí no existe un ángulo de 90 debido a que un segmento es más largo que otro, ¿ya? Entonces por eso es que no se forma un ángulo de 90 ahí en la intersección, en este caso del rectángulo, ¿ya? Y pasamos al rombo. Bueno, ¿cómo diferencio yo rombo de romboide? Básicamente el rombo yo le llamo al cuadrado curado, ya al cuadrado borracho, y el romboide el rectángulo borracho. Ya es una forma fácil como de aprendérselo y cosas mías, la verdad. Así me lo aprendí yo. Y de ahí como que no se me olvida porque a veces como que tenía como la manía de confundirla y entonces como que no quería eso y traté como de buscarle como una lógica a la cosa y entonces me di cuenta que por ejemplo el rombo, si lo pongo como de ladito, ¿cierto? Como un cuadrado, fíjense que está como ladeado. Y bueno, en el chilenismo, ¿cierto? Uno le pone como cosas, nombres raros y le puse cuadrado curado, ¿no? ¿Ya? O borracho, que es lo que vendría siendo lo mismo. ¿Ya? Entonces tengo un rombo que, si se fijan, nosotros como que el cuadrado se la dio, ya se la dio para el lado y está como caído. Entonces, cosas respecto a las diagonales, ya son distintas, pero forma un ángulo de 90 igual, ¿ya? Respecto a los ángulos opuestos, ¿cierto? En este caso, este de ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser iguales, pero no así, por ejemplo, los ángulos vecinos.
de alguna forma llamarlo. O sea, este con este no van a ser iguales, ¿ya? Los ángulos opuestos van a ser iguales, pero los ángulos de al lado, o sea, con el vecino no van a ser iguales, son distintos. Entonces, este ángulo de acá es igual con este, y este ángulo de acá es igual con este, en un rombo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es súper común un ejercicio, ¿cierto? Que nos pregunten, no sé, pues, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Y bueno, no, ahí, bueno, igual vamos a entrar como un concepto de semejanza que vamos a ver más adelante de todas formas, pero básicamente nos preguntan, no sé, po, si todos los rombos son semejantes. No sé si alguno sabe más o menos como el concepto que es de semejanza, o si no lo saben, no importa, ya, pero en sí como que si se fijan, no todos los rombos pueden ser semejantes. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a estar más ladeados que otros, por ejemplo. Entonces, no pueden ser semejantes todos los rombos o todos los romboides, ¿ya? Todos los cuadrados sí pueden ser semejantes, los rectángulos no todos pueden ser semejantes. ¿Por qué? Porque debido a dos lados, ¿cierto? Que son dos variables totalmente distintas. Bueno, por eso vamos a entrar ahí más adelante, ya no me quiero meter como tan profundo en el tema. Ya, pues así que la cosa, como iba diciendo, y tiene las mismas características, ¿cierto? Del cuadrado, a diferencia de los ángulos interiores, que los opuestos son iguales, mientras que los que están al lado uno con otro no lo son. Pero sí, con el vecino, ¿cierto? Por ejemplo, este ángulo de acá con este de acá, su suma es de 180 grados. Y asimismo, esta con este y este con este también suman 180 grados, o este con este también suman 180 grados, ¿ya? Es un dato freak nomás, pues como para que lo noten por ahí. ¿Cómo se saca el área de esta cosa? Bueno, tenemos dos opciones. Ya miren, vamos a dibujar como por aquí, un poquito más claro esto, porque dice A por H y bueno, ¿qué es H, cierto? Bueno, por su sigla en inglés, ¿cierto? H es altura, ¿ya? Y A se le dice a los lados del rombo, en este caso todos los lados son A, ¿ya? Entonces, podemos calcular el área de dos formas: uno de A por H o diagonal 1 por la diagonal 2 sobre 2. Ya, es necesario para, en este caso, sobre las diagonales nos den el valor de las diagonales, ya, para que nosotros podamos realizar el ejercicio. Lo que nos pueden decir también es que una característica, ya, es que este punto de acá de intersección es punto medio de ambas rectas, ¿cierto? Que nosotros trazamos las diagonales. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, una diagonal, que supongamos que es la más larga de esta, ¿ya? Vale 6, entonces esa diagonal vale 6, y tengo la diagonal, ¿cierto?, más cortita, que esa, y supongamos que vale 4, esa diagonal de ahí. Entonces, este punto de acá lo va a separar en dos, ¿ya? Entonces lo va a cortar por la mitad, por lo tanto, esta de acá va a ser 2, esta de acá va a ser 2, esta de acá 3 y esta de acá 3. Entonces, eso es lo que nos pueden hacer quizás, como decirnos cierta medida del rombo o ciertos lados, y nosotros decimos, ah, ya, pero esto es punto medio, por lo tanto, lo multiplico por 2 y llevo a la diagonal completa, ¿ya? Hay un ejercicio similar, ¿cierto? Que salió en el ensayo de la Adolfo Ibáñez, que después lo vamos a revisar, que tiene que ver con esto, ya es súper importante, que va a ser un ejercicio de rombo. Se lo adelanto para que después le pongan ojo aquí cómo calcular las cosas. ¿Ya? El perímetro, básicamente lo mismo, ¿ya? Suma de todos los lados. Ah, me faltó algo, el tema de la altura. La altura, a no ser que nos la den, ¿ya? Nosotros podemos usarla. Si no nos la dan, lo más probable es que nos den las diagonales, ¿ya? Entonces es una u otra. O nos dan como indicios de ciertas medidas. Por ejemplo, la altura se traza como desde una punta de un vértice hasta nosotros donde veamos como cierto nuestra base, por así decirlo, llamémoslo base a cualquier lado del rombo. En este caso, por ejemplo, en este de aquí, voy a trazar mi altura para acá abajo, ¿cierto? Hasta la base, que en este caso es A. Supongamos que en este caso esta altura es de 5, ¿ya? No, supongamos que no es de 5, supongamos que es de 4. Supongamos que es de 4, ¿cierto? Y supongamos que el A vale 5, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros, ya, pues, base por altura, 5 por 4, 20 el área, ¿ya? U otra forma, ¿cierto? Es que nos den las diagonales, ¿ya? Entonces, el producto de las diagonales sobre 2. Y de esa forma calculamos el área. Por ejemplo, esta es 6 y esta es 4, ¿cierto? 6 por 4, 24 dividido en 2, 12. Ya, esa es
otro ejemplo como para calcular, en este caso, el área del rombo, ¿ya? El perímetro, básicamente lo mismo, ¿cierto? Suma de todos los lados. No hay por dónde perderse, ¿ya? Entonces, luego pasamos al romboide, que en este caso es el rectángulo borracho, ¿cierto? El rectángulo que está ladeado. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un rectángulo, ¿cierto? Donde en este caso tenemos dos lados opuestos iguales, ¿ya? Dos pares de lados opuestos iguales, y por ende quiere decir que tiene la misma propiedad del rectángulo, ¿cierto? Si fijan acá tengo un largo de más medida que otro, que en este caso con nuestro ancho, y en este caso está ladeado, ¿ya? ¿Cómo se calcula el área? Básicamente lo mismo, ¿ya? En este caso vamos a calcular, ¿cierto? El área como el A por H, ¿ya? Siendo H la altura trazada de un vértice hasta una base que nosotros escojamos dependiendo de cómo esté el romboide o cómo esté la figura. Por ejemplo, si esta figura no estuviera así y estuviera, por ejemplo, acostada, así como está así, fíjense, así, vamos a trazar H, ¿cierto? Desde este punto a este, ¿ya? Básicamente es como esto que está aquí dibujado. Ahí sí. No, así no. A ver, ¿cómo lo estoy mirando? Estoy mirando de acá. Ahí está. Ya básicamente como de aquí. Ahí sí. Ya, entonces ese va a ser como nuestro H. Básicamente desde nuestro punto del vértice, ¿cierto? Hasta nuestra perpendicular, porque la altura cae perpendicular a la base de, en este caso, de la figura. Y ahí, ¿cierto? Nosotros con Pitágoras nos tienen que dar algunas medidas, ¿cierto? Y nosotros podemos llegar a encontrar el valor, en este caso, de la figura eh, del área. ¿Por qué es importante Pitágoras? Porque aquí, ¿cierto? Es donde más se ocupa Pitágoras, porque es donde hay que trazar como altura y completar como medida, ¿ya? Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que sí o sí ocupar Pitágoras. El área es A por H, siendo H, ¿cierto? La altura desde el vértice hasta el suelo. El perímetro, básicamente lo mismo, sumo de todos los lados, 2A más 2B, ¿ya? Y las diagonales, bueno, respecto a las diagonales, bueno, respecto a esto ya no pasa nada, ya en sí, aquí no son ni iguales, no cortan ni siquiera en punto de intersecciones de 90, por lo tanto no pasa nada ahí con las diagonales, ya, en sí un caso vamos a ignorar completamente aquí, o no nos vamos a calentar la cabeza con diagonales, ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, básicamente lo mismo con respecto a los ángulos, ¿cierto? Este ángulo de acá va a ser igual al que está al frente, al opuesto, y este ángulo de acá va a ser igual al que está opuesto acá. Nuevamente, la suma de estos dos ángulos es 180, la suma de estos dos ángulos es 180, la suma de estos dos es 180 y la suma de estos dos es 180, ¿ya? Y bueno, básicamente hasta ahora, bueno, en todas las figuras en sí, los ángulos interiores, en este caso de los cuadriláteros, son de 360 grados, ¿ya? Trapecio, bueno, aquí, bueno, sí, hay como una cierta, aquí va un N, que no se veía bien, ahí sí, ¿ya? Entonces, bueno, el trapecio es como si tuviéramos un triángulo, ¿ya? Y le cortáramos como la puntita, ¿ya? Entonces nos quedamos como solamente como con la figura de abajo, como que le hubiéramos sacado la punta del triángulo, como imagínense hubiera estado más para acá y hubiera estado así. Entonces nosotros eliminamos esta cuestión de acá arriba y nos queda eso, que es un trapecio, ¿ya? Entonces si fijan aquí tengo un trapecio rectángulo y un trapecio normal, y bueno, si se fijan el trapecio rectángulo de dónde nace, bueno, es bastante como obvio la respuesta, ¿cierto? Pero si se fijan nace de un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces yo nuevamente al triángulo lo corto como el sombrerito, ¿cierto? La parte de arriba, la punta, y transformo un trapecio, ¿ya? Bueno, ¿cómo se saca el área y el perímetro? Bueno, el perímetro no voy a hacer tanto hincapié, ¿cierto? En eso porque básicamente es sumar todos los lados, nuevamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se saca en este caso, por ejemplo, el área del, del trapecio? Básicamente, nosotros vamos a calcular el área del trapecio como la semisuma de las bases por la altura. ¿Qué es la semisuma de las bases? Básicamente, la semisuma de las bases es encontrar el punto medio, ¿cierto? O un segmento, ¿cierto? Ya que es el que está entre medio de esas dos,
de esos dos segmentos, ya que son las dos bases, en este caso, superior e inferior. Entonces, lo que voy a hacer yo es calcular el promedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso estamos haciendo, ¿cierto? O la semisuma de las bases, que es sumar ambas bases de aquí, como por ejemplo esta vale 10 y la de arriba vale 5, ¿cierto? 10 más 5, 15, dividido en 2. Esa va a ser en ese caso el segmento, ¿cierto? Que es este de acá. Ya, eso es lo que va a valer lo que está ahí. Ahora, la altura, nuevamente, lo mismo. Nosotros la altura la vamos a trazar desde un vértice hacia abajo. Ya, lo normal es que la tracemos desde la punta de la base de arriba, ¿cierto? Hacia abajo. Y nuevamente aquí lo mismo, ¿ya? Usar Pitágoras, ¿cierto? Eh, Saber que esto cae en 90 grados, por lo tanto lo puedo usar Pitágoras. Me tienen que dar algunas medidas, ¿cierto? O yo puedo deducir alguna, pero en general siempre van a ser súper explícitos con la información que nos estén dando, ¿ya? Así que no se preocupen tanto por eso. Como iba diciendo, el área lo sacamos como la semisuma de las bases partido en dos, o sea, partido en dos por la altura, ¿ya? Entonces esta medida de acá la vamos a multiplicar por la altura que ya después vamos a calcular, ¿cierto? En este caso, en este trapecio. ¿Qué importante aquí? Bueno, que también se puede calcular de otra forma el área del trapecio, que es una manera bastante fácil también. Y cómo se hace esto es básicamente trazar dos rectas, ¿cierto? Perpendiculares que caigan a la otra base, a la base inferior. Y lo que se va a formar, no sé si se fijan, es básicamente un rectángulo o un cuadrado, dependiendo de la medida, ¿cierto? O la altura de este trapecio. Se va a formar esto de acá, que lo que puedo hacer es calcular el área, ya que es, en este caso, A por B. Nosotros sabemos que multiplicamos eso y calculamos el área. Y nos quedaría calcular, por ejemplo, la medida, en este caso, de el área de estas dos cosas de acá, ¿ya? Que son de triángulo. ¿Cómo se calcula el área de triángulos? Que creo que no lo mencioné, ya, pero vamos a devolvernos un poquito para atrás, porque recuerdo no haberlo mencionado. El área de un triángulo lo vamos a calcular como la base por la altura sobre 2. ¿Ya? Así es como nosotros calculamos el área de un triángulo, ¿ya? Siendo B la base, ¿cierto? Ya H la altura, que en este caso, si se fijan, calza con el lado del triángulo o con el cateto, en este caso es como el rectángulo, ¿cierto? Nosotros nos calza súper fácil, pero en el caso de, por ejemplo, no ser rectángulo y tengamos como figura o triángulos más deformes, ¿cierto? Básicamente aplicamos el mismo concepto, ¿cierto? Nuestra base por nuestra altura, trazamos nuestra altura aquí, ¿cierto? Que es h y lo dividimos en 2, base por altura dividido en 2. Ese va a ser nuestro área de un triángulo, de cualquier triángulo, ¿ya? En el caso, obviamente, del triángulo rectángulo sale súper fácil multiplicarlo. ¿Por qué? Porque la base, ¿cierto? Tomamos cualquiera de las dos como base y cualquiera de las dos como altura, ya mientras sean la opuestas, pues no vamos a tomar este como base y esta como altura, sino como esta la tomamos como base y esta como altura, o esta como base y esta como altura. En el caso de que sean ambos, o sea, de que sea un triángulo rectángulo. Ya, pues, ya en el trapecio, ¿cierto? Ya dijimos, ¿cierto? Que el área se calculaba como la semisuma de las bases por la altura, ¿ya? O completando las figuritas, sumando el área del rectángulo o del cuadrado, ¿cierto? Y agregarle el área de estos dos triángulos de acá, ¿ya? Cualquiera de las dos formas sirve y es buena. Bueno, el trapecio rectángulo, ¿ya? Básicamente tiene lo mismo, ¿ya? No nos vamos a guiar tanto en sí por la fórmula, básicamente es lo mismo, la semisuma de las bases partido en 2. Es la fórmula, o sea, por altura, es la fórmula general para cualquier trapecio, ¿ya? El perímetro más de lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, la semisuma de las bases, sumo esta base con esta base, la parto en 2 y voy a encontrar, ¿cierto? Este segmento que está a una cierta distancia, ¿cierto? Que es punto medio de cada lado. ¿Ya? Por eso es que como que se calcula así como ese promedio, ¿ya? Entonces, lo multiplico por la altura, por este tramo de acá. Como es rectángulo, ya la altura va a ser el lado de aquí, ¿ya? Porque si se fijan en el trapecio, en un trapecio normal, no tengo como un lado recto, no tengo como algo que caiga en 90 grados. Por lo tanto, en el trapecio rectángulo,
¿cierto? Está mucho más fácil y mucho más explícito la altura. ¿Por qué? Porque básicamente la altura es esta de acá. Ahora, si quieren trazarla aquí al lado, va a ser la misma. Esta de acá va a ser igual a esta que está aquí, ¿ya? Bueno, el perímetro, ¿cierto? Básicamente lo mismo en todas las cosas. Suma de todos los lados y no se caliente en la cabeza, ¿ya? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cómo va esa cabeza? ¿Le ha explotado un poquito la mente, no? ¿Cómo van? Bien. ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Cómo van los demás? ¿Cómo va Eric, Gracie, John, Kevin? Súper, hasta Kevin responde. Kevin puede hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Todo bien? Ya. Bacán, bacán. Cualquier duda me dicen nomás, ¿ya? Porque ahora empezamos con círculo. Bueno, primero hay que diferenciar dos cosas. Una qué es lo que es un círculo y qué es una circunferencia. Ya son dos cosas que muchas veces se relacionan como lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Ya por qué? Porque una circunferencia es como que imagínense yo pongo un alfiler, no sé si lo han hecho alguna vez, pero yo agarro un hilo, lo amarro, ¿cierto? Le pongo con un compás, bueno, yo lo hacía con alfiler antes. Le ponía el alfiler, ¿cierto? En un punto, ataba el hilo y ponía un lápiz y trazaba, ¿cierto? Un círculo alrededor del alfiler. Básicamente, este es mi alfiler, a ver si me raya, así. Este es mi alfiler, que yo pongo en cualquier punto, y aquí va a estar mi lápiz. Entonces mi lápiz, yo al trazar, ¿cierto? Y manteniendo, ¿cierto? En este caso el contorno y siguiendo el hilo, siguiendo como la máxima extensión del hilo, ¿ya? Voy a provocar, voy a generar una circunferencia, ¿ya? Que eso es lo que es en este caso una circunferencia, pues, ¿ya? Son los puntos que están a una distancia r, que en este caso es radio, que lo podemos llamar como el punto del hilo o como la distancia que tiene el hilo, ¿cierto? ¿Ya? Para nosotros generar esta circunferencia. Uy, me salió sucho, ¿ya? Pero eso es lo que vendría siendo esta cosa, ¿ya? Nosotros tomamos, esto tiene un radio, nosotros lo vamos a mover, lo vamos a mover, lo vamos a mover, y básicamente es todo esto, todo este contorno, todo este perímetro, ¿cierto? Es lo que vendría siendo la circunferencia, ya como es lo que está afuera, como que lo que ocupa, ¿ya? Lo que ocupa una circunferencia. Siendo R el radio, ¿ya? Y siendo O el centro de la circunferencia, ¿sí? ¿Qué hay aquí? A ver, ahí está, ya. Y el círculo, si se fijan, ya vendría siendo como la región achurada o la región que está dentro, encerrada en la circunferencia. Eso es lo que es el círculo. Ya en una figura 2D, ¿cierto? Nosotros trazamos la circunferencia y nosotros queremos pintar el círculo. Nosotros vamos a pintar el círculo. Nosotros vamos a pintar todo el espacio, ¿cierto? Que nosotros provocamos con esta circunferencia. Ahí aparece el círculo recién, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo concepto, radio, ¿cierto? Y centro de circunferencia. Ya, qué importante aquí, cómo es que se calcula el perímetro y el área de un círculo, ¿ya? Como les dije anteriormente, el perímetro es lo que está acá afuera, o lo que nosotros trazamos con el lápiz, ¿ya? En el compás. Eso es lo que es la circunferencia. Entonces, esta circunferencia o perímetro, ¿ya? La podemos calcular como 2 por pi por r, siendo r el radio, ya en este caso la longitud que tiene mi hilo o la distancia que yo pongo el compás, ¿cierto? Qué tanta extensión le doy al compás, ¿cierto? A veces va a ser mi radio, ya en centímetros, metros, etcétera, etcétera, lo que sea. Ese va a ser mi perímetro, 2 por pi por r, ¿ya? Eh, y eso, ya r en este caso, como les dije, es la longitud del hilo, y otra forma que lo podemos encontrar, ¿cierto? Es como lo podemos encontrar en los ejercicios como el diámetro, que básicamente el diámetro es como la distancia más larga que hay en una circunferencia, de extremo a extremo. El diámetro es eso, es la distancia más larga que hay en una circunferencia. Entonces esto lo vamos a llamar diámetro. Diámetro. Entonces el diámetro, si nosotros lo partimos por la mitad, vamos a generar lo que vendría siendo un radio. Y eso es lo que nosotros necesitamos para la fórmula. Muchas veces nos van a dar un diámetro y nosotros tenemos que cortarlo por la mitad. Por ejemplo, nos pueden decir ya, el diámetro es 7. Imagínense, el diámetro de esta circunferencia es 7
y nos preguntan cuál es el perímetro. Ah, ya, 7. ¿Qué tengo que hacer? Partirlo por 2. ¿Por qué? Porque necesito el radio. Entonces, perímetro, ¿cierto? Es igual a 2 por pi por r. ¿Cuánto vale r? Es el diámetro sobre 2. O sea, 7 sobre 2. Lo voy a dejar expresado así. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, puedo simplificar esto con esto y me quedaría 7 por pi. Pi es un valor, ¿ya? Pi, este valor es la región, ¿cierto? O en este caso el perímetro de esta cosa sobre el diámetro, ¿ya? Creo que era así. Siempre me confundo con eso, ¿ya? Y igual para confirmarlo lo voy a buscar después. La cosa es que pi es un valor, ¿cierto? Que no es como es 3,14, 15, etcétera, 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 con infinitos decimales y pi es un número irracional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene infinitos valores y no lo puedo expresar como fracción, pero lo puedo expresar como esta cuestión de aquí con ese simbolito, ¿ya? Que se llama pi. ¿Ya? Entonces a veces nos pueden decir el ejercicio, tome pi como valor 3,14. O nos dicen, considere pi valor 3. ¿Ya? Entonces, cuando nos dicen valor 3 como un alivio porque no trabajamos con decimales. Pero puede pasar y dar el caso de que nos den como valor 3,14. ¿Ya? Entonces, eso más o menos con el perímetro. Ya en este caso lo que vendría siendo la circunferencia, ¿cierto? Y toda esta cosa. Ahora, para calcular nosotros la región achurada, o, ¿cierto? En este caso, todo lo que está dentro del círculo, ¿ya? Todo esto tiene una, una cantidad de área ocupada, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo determino ese área? Básicamente, a partir de la fórmula como pi por r cuadrado. Yo con esa fórmula, ¿cierto? Yo puedo llegar al valor del área, ya sea el círculo que sea, mientras sea círculo, ¿cierto? No vamos a ocupar esto para un óvalo, por ejemplo. Entonces, no, pues tenemos que respetar un círculo, ¿ya? En este caso, nuevamente vamos a usar, por ejemplo, un radio, o no, vamos a suponer que el ejercicio nos dice ya, considere, ¿cierto? Este círculo con un diámetro de 10. ¿Cuál es el área? ¿Ya? Entonces decimos, pucha, para ocupar el área te necesito R. ¿Y cuál es R? R es lo mismo que el diámetro partido por la mitad. O sea, si esta longitud es 10, ¿cuánto vale esto y cuánto vale esto? Esto va a ser un radio. Ya, esos son los radios. Fíjense que el radio es desde el centro hacia el extremo, ¿ya? O básicamente lo que vendría siendo como la longitud del hilo, ¿ya? Que nosotros vamos a trazar con este gancho en el medio, ¿ya? Entonces, lo voy a dividir por la mitad y tendría que el área es igual a pi por 5 al cuadrado. 10 sobre 2 es 5. Entonces ahora 5 al cuadrado es 25 pi. Ahora va a depender del ejercicio, ¿cierto? Nos dice considere pi igual 3 o considere pi igual 3,14. Nosotros vamos a cambiar el valor de pi, por ejemplo, por 3. Imaginemos que el ejercicio nos dice considere pi igual 3. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar 25 por 3, ¿cierto? 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, más 1 son 7, 75 metros cuadrados. Que no se lo olvide, ¿ya? En sí todo lo que es área siempre va en metros, centímetros, milímetros, kilómetros cuadrados, ¿ya? Porque es área, mientras que longitudes, ¿cierto? O segmentos o medidas como en una dimensión, ¿cierto? Lo vamos a expresar como en metros, kilómetros, etcétera. Ya, por ejemplo, esto, de aquí voy a decir que estos son 10 metros, ya, pero por ejemplo, si yo quiero calcular ahora desde una vista desde arriba, por ejemplo, imagínense, estamos viendo una mesa. A ver si me deja poner. Ahí sí. Ya imagínense, supongamos que esto tiene una mesa, ¿ya? Por favor, supongámoslo. Entonces yo veo esta mesa, ¿cierto? Y veo que esta mesa, ¿cierto? Mide 5 metros. Ya esta mesa mide 5 metros. Eso en un plano, ¿cierto? Desde un punto de vista de una dimensión, pues yo lo estoy viendo como horizontalmente. Pero si yo la veo a la mesa desde arriba, ¿cierto? Me voy a dar cuenta de que esta mesa ya no se va a ver así, sino que se va a ver así, desde arriba. Entonces, la mesa va a ocupar una cierta área. ¿Ya? Entonces, si la mesa es rectangular, supongamos que esto tiene un ancho de 2 metros por 5 metros de largo, ya no van a ser 5, por ejemplo, ya no puedo calcular así como, no puedo decir, pucha, ¿qué área tendrá? No sé si me siguen como lo que estoy preguntando. Entonces ya, pues voy a calcular el área y aquí digo que esto 5 por 2, 10. ¿10 qué? 10 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Por qué son 10 metros cuadrados? Porque lo estoy viendo desde otra perspectiva. Lo estoy viendo desde arriba porque es un área, es lo que está ocupando.
¿ya? Y ya después el volumen, ¿cierto? Que en este caso es con metros cúbicos o todo lo que sea con cubos, ¿cierto? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, ¿ya? Eh, Básicamente es porque ya estoy como tomando en sí ya no solamente estos dos ejes, ya que en un plano cartesiano sería como, ya me estoy yendo como súper extremo, ya, pero esto igual les puede servir, ¿ya? Tengo estas dos, ¿cierto? En el plano cartesiano, estas dos dimensiones, y mi tercera, ¿cierto? Vendría siendo como una que estuviera así como en otra perspectiva, que ya yo estoy viendo como como lo que ocupa el cuerpo, así como su volumen en el espacio, por así decirlo. Entonces aquí supongamos que aquí tengo una mesa y toda la cosa, y ahí se me va a formar esto. Y se me forma ya o una caja, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí voy a hablar de volumen. Y ahí van a ser metros cúbicos o centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Ya esto es como para que entiendan por qué se le pone los metros cúbicos, los centímetros cúbicos a cada cosa. ¿Ya? Entonces aquí en este caso vendrían siendo metros cuadrados, suponiendo que en este caso el radio es de 5 metros. Ya pueden ser centímetros sin ningún problema, y etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahí? No sé si tienen alguna duda, así que mientras pasamos a la otra diapo. ¿Van bien? Yo estoy como 14, 16, 21. Más, nunca aprendí. Siempre me confundió con el pi. Cosas que pasan. Bueno, algunos conceptos importantes que recomiendo saber. ¿Ya? ¿Por qué recomiendo saber? Porque pueden que a veces que nosotros lo veamos en la prueba y entremos en pánico porque no sabemos qué es. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es el radio, y ya sabemos qué es el diámetro, ¿cierto? El radio, el segmento que va desde el centro de la circunferencia hacia el punto final de ella. O de otra forma, ¿cierto? Yo tengo un alfiler, lo pongo en un papel, tomo un hilo, este es mi longitud del hilo, ¿cierto? Lo estiro, lo estiro lo máximo que pueda y pongo un lápiz en el final del hilo. Entonces, ¿qué voy a hacer con este lápiz? Lo voy a ir trazando alrededor, ¿cierto? Y voy a formar mi circunferencia. Y ahí ese punto, o sea, esa medida es radio. ¿Ya? Así es como yo formo un círculo. ¿Ya? El diámetro, básicamente, es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia o, ¿cierto? La medida más larga del círculo. ¿Ya? Que si nosotros la dividimos en dos, vamos a tener el radio. ¿Por qué cuerda? Bueno, porque bueno, es una cuerda, ¿cierto? Que es la cuerda más larga dentro del círculo, o sea, o dentro de mi circunferencia, ¿cierto? ¿Por qué es la cuerda más larga? Bueno, porque básicamente en estos dos puntos la distancia es mayor que, por ejemplo, si yo tomara una cuerda desde aquí hasta acá, si se fijan, ¿ya? Esta cuerda va a ser mucho menor que en comparación al diámetro. Entonces, eso es lo que vendría siendo una cuerda. Yo tomo dos puntos de la circunferencia y trazo una recta. Ya voy a conseguir mi cuerda, ¿ya? Entonces luego, bueno, tenemos secante, tangente y arco. Bueno, la secante básicamente es una recta, ¿cierto? Que intersecta en dos puntos de la circunferencia. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una recta, esto se veía mucho antes en la PSU, pero sacaron caleta de cosas en geometría, entonces como que esto ya como que no, está como obsoleto. Entonces, básicamente nosotros tenemos una recta, ¿cierto? Y nosotros le hacemos una circunferencia y decimos, esta recta, ¿cierto? Una secante, ¿por qué? Porque corta en dos puntos a la circunferencia, ¿ya? Pero en cambio la tangente lo que hace es cortarlo en un solo punto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una recta y tenemos una circunferencia por fuera, voy a hacer un poquito, imagínense que es una circunferencia, ¿ya? Y esto va a ser una circunferencia, ¿cierto? Y en este caso la tangente se toca solamente en un punto, en este caso lo que vendría siendo mi circunferencia, ¿ya? Y el arco, básicamente, esto es súper importante, ¿por qué? Porque esto lo pueden preguntar, no de esta forma, pero sí es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque el arco es como, por así decirlo, es un trozo de pizza, ¿ya? Nosotros, la pizza redonda, ¿cierto? Supongamos que un círculo, ¿cierto? Yo, en este caso, esta pizza, voy a hacerlo por aquí, la parto por la mitad, la parto nuevamente por la mitad, por aquí, la parto por acá. Entonces, un arco
es como la parte o el trocito en sí entre estos dos puntos de acá, ¿ya? Esto vendría siendo como un arco de la circunferencia, ese es el arco. Y esto también ocupa cierta área, por ejemplo, ¿ya? Entonces los trozos de piso también, ¿cierto? Cada uno ocupa su cierta área. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta cosa, ¿cierto? Ahora vamos a trazar una, a ver si lo puedo hacer derechito. No, no puedo hacerlo derecho. Ahí sí, ya. Entonces supongamos que esta cosa está en 90 grados, ¿ya? Esta recta aquí dentro del círculo, ya que son diámetros. Entonces el arco de aquí, por ejemplo, ¿cierto? Va a ser un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y por ejemplo, si me piden calcular el área de esto, o de lo que sea, o en sí de cualquier parte, en este caso de nuestra circunferencia, ¿cierto? O de nuestro círculo, ¿cómo yo voy a calcular el área? Básicamente aplicando la fórmula, pi por r cuadrado, ¿cierto? Por, ¿cierto? Por, este por va a ser cuando yo hable de este caso de trozos de pizza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alfa sobre 360. ¿Por qué alfa sobre 360? Alfa yo le voy a llamar al ángulo, ¿cierto? Que está aquí. A eso lo voy a llamar alfa, al ángulo, sea cual sea el valor, sea 40, sea 90, sea 70, sea 180, me da lo mismo, ¿ya? Entonces de ahí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, fíjense que esto es súper útil, ¿por qué? Porque de ahí nace de ahí nace como esto, ¿cierto? De esta formulita o bueno, de decir por qué, ¿cierto? Si en este caso yo calculo la mitad de esta circunferencia, o sea, la mitad del área, yo lo divido por 2. ¿Por qué yo divido a esta mitad, ¿cierto? O sea, a este círculo, ¿por qué lo divido por la mitad en este caso, para saber ese área? Suena súper lógico, pero es a partir también de esto, pues, tiene que tener esta relación. ¿Por qué? Porque alfa en este caso va a ser 180, pues. Este ángulo de aquí va a ser 180, entonces voy a tener pi por r cuadrado por 180 sobre 360, que eso lo puedo simplificar como 1 sobre 2. Y entonces, claro, tiene sentido ahora. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si a este trozo de pizza ya no lo parto a la mitad, sino que lo parto en 4 partes? ¿Cuál va a ser el área de cada segmento? Si lo parto en 4 partes, ya no va a ser 180, va a ser 90. Supongamos que está súper perfecto las 4 partes cortadas, ya entonces cada ángulo de aquí es de 90. Entonces voy a tener 90 sobre 360. Y haciendo este cálculo lo que voy a sacar es este trocito. O de otra forma, un cuarto de la circunferencia. O sea, en este caso de mi círculo. ¿Ya? Entonces, o lo podemos ver de otra forma también, ¿cierto? Yo había dicho, ¿cierto? Que para calcular la mitad del área del círculo, ¿cierto? Era pi por r cuadrado sobre 2, ¿ya? Entonces era pi por r cuadrado partido en 2. Entonces iba a dar esto. Ahora, esa parte de ahí, yo quiero la mitad, pues. O sea, yo quiero no, los 90 grados, quiero la mitad de 180. Entonces, quiero la mitad de eso, por lo tanto lo voy a multiplicar por un medio y se me va a dar un cuarto igual, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar que les den ejercicios de PISA, ¿ya? Eh, es súper común estas cosas, ¿ya? Entonces, por eso. Y estaríamos, pues. Ahora vamos con los ejercicios, no sé cómo van hasta ahora, o no ejercicios de PISA, sino como ejercicios que como que yo parta mi círculo en tantas partes, según los ángulos que tenga este círculo que yo utilice dentro de mi círculo, ¿ya? No sé cómo van hasta ahora, ¿qué me dicen? Antes de pasar al ejercicio, y aquí quiero toda su participación porque, o si no me duermo, me va a dormir, me quedo dormido. Así que necesito su participación y todas sus ganas de hacer el ejercicio ahora, o quieren un descanso. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Dígame, po, comenten, conversemos. ¿Qué quieren? ¿Quieren un descanso? ¿Quieren hacer los ejercicios? ¿Están ahí? ¿Están con lápiz y papel en la mano, yo creo? ¿O no? Estamos bien. Ese estamos bien significa quiero ejercicio o quiero un descanso. ¿Qué pasa con los demás? Eric,
John, Kevin. Kevin está matando monstruos en el Monster Hunter. Ya, pues, ¿le damos con los ejercicios o no? ¿Le damos o no le damos? Sí, ya, esa es la actitud. Ya. Tienen 2 minutos, ¿ya? Así que los quiero participativos. Ya 2 minutos a partir de ahora, ya. Póngale nomás. Tienen 2 minutos para hacer este ejercicio de MRE del año pasado. Este salió en la prueba, me salió a mí. Mira, si para todos usan geometría, estos desgraciados. Estoy seguro que este año va a haber preguntas de pizza. No sé. O va a haber un problema con la pizza, como que alguien se comió un trozo de más, no sé. Y ahí en 30 segundos, vamos, 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 vamos. Pasa los 2 minutos y quiero la respuesta porque después vamos a pasar al otro ejercicio y después al final vamos a hacer la resolución de los ejercicios, ¿ya? Porque si no se van a quedar dormidos y la idea es que estén activos y activas para que hagan los ejercicios y se lo tomen a pecho. Les quedan 40 segundos. Ya les quedan 10 segundos. Ya, quiero su respuesta. ¿Qué les dio? Deme su respuesta. Su respuesta ahora, ahora ya. Para pasar al siguiente ejercicio. ¿O no lo han terminado? ¿Le faltó tiempo? Cuéntenme. Por privado, si quieren mandarme la respuesta. Me da. ¿Qué le da? ¿Qué le dio? Me faltó un poco de tiempo. ¿Y lo demás? ¿Qué pasa con Kevin, John, Stephanie y Eric? ¿Qué les dio? Lo podéis terminar mientras. Mientras estamos hablando, aquí estamos perdiendo tiempo. Ya pues, ya pues, ya pues. Necesito respuestas para pasar con el otro ejercicio, po. O si no nos quedamos estancados y Profe, ¿puede dar un tiempo más? Es que no alcancé todavía. puede dar un tiempo más. No sé si puede dar un tiempo más. Vamos a pasar al otro, porque esto es así, ¿ya? 2 minutos para el, sí, para los dos. O sea, no 1 minuto cada uno, pero dele nomás. ¿Por qué 2 minutos? Porque 2 minutos se tienen que demorar por ejercicio, no se pueden demorar más. ¿Por qué? Porque es el tiempo justo que necesitan para terminar toda la prueba. Si se demoran más de 2 minutos por ejercicio, el otro ejercicio que viene tendrían que terminarlo en menos tiempo. Entonces, si se demoran menos minutos por ejercicio, les va a quedar tiempo para el otro. Así que dejen el otro de lado nomás y hagan los que están acá.
Estos ejercicios son del ensayo del que tuvimos presencial con Rommel. Ya van a llevar casi 1 minuto y medio para el primer ejercicio. Ya de primer minuto, primeros 2 minutos con el primero, pasen al segundo nomás. No se me queden pegados. Después hacemos estos dos y, o sea, terminamos estos tres y los revisamos. Primer minuto con el 37, ¿eh? Les queda 1 minuto para terminar el segundo ejercicio. Les quedan 30 segundos para... No, 20. Quedan 20. Y tiempo. Terminaron. ¿Cómo les fue? Necesito respuestas. Ya, así que... Uy, denme respuesta ahora ya, para revisar los ejercicios. ¿Cuál les dio en este? ¿En la 36? ¿O les faltó tiempo? Vamos, vamos, estoy esperando. No recibo respuestas. Ya, pues, chicos, ¿qué pasa? Que no responden. Me dio la D. ¿En cuál? ¿36 o 37? ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? No está solo Gracie participando. ¿Qué pasa con Eric? Con Stephanie, con John, con Kevin. Hay una persona que se integró recién. ¿No hay más respuesta? El 37 me dio la E. Ninguna de las anteriores. Ya, vamos a revisarla. ¿Ya?
Primero está, pregunta de Emre. Importante que entiendan el porqué de esta pregunta. Primero, el enunciado me dice que en el parabrisas de un auto de juguete es plano y de forma rectangular. Ya, entonces, esta cosa de acá, ahí sí, esta cosa de aquí es un rectángulo. Ya, entonces, de partida. Me dice que su largo es 13. El largo se le dice a la parte más larga del rectángulo. Por lo tanto, esto es 13 y esto es 8. El ancho es 8. Me dice el auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros de longitud cada una para limpiar el parabrisas. Siendo esta la plumilla. Ya esa es la plumilla, lo que está en negro. Y tiene un ángulo de abertura de 90. O sea que llega hasta 90 grados. Básicamente eso. Y nos preguntan si las plumillas limpian con todo su largo ya, ¿cuál es el área de la superficie del parabrisas que no alcanza a cubrir las plumillas? O sea, me están preguntando por lo que no pinta las plumillas. O sea, todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros eso? Básicamente, sacando uno, área del círculo, o sea, área de ambas plumillas y el área del rectángulo en general. Primero, sacamos el ángulo, o sea, el área del rectángulo en general. 13 por 8. 13 por 8, ¿cierto? 8, 3 por 8, 24, 8 por 1, 8, más 2, 104. Entonces, ese va a ser el área que está en centímetros cuadrados, ¿ya? Es el área de toda esta cosa de acá. Pero a esa cosa de ahí hay que restarle ¿qué cosa? El área de las plumillas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es el área que no pintó las plumillas. O sea, todo esto, ¿ya? Entonces, fíjense aquí que yo tengo dos círculos, ya, o sea, tengo dos círculos, tengo unas plumillas, ¿cierto? Que son parte de toda una circunferencia, ya en este caso de esta figura que se forma un círculo, ¿ya? Y me están preguntando solamente la parte de 90. Yo antes le spoileé hace rato, o sea, vamos a hacer un poquito, básicamente que es como un trozo de pizza esta cosa. Entonces, los 90, ¿cierto? Que correspondían a calcular el área de esta cosa de acá, básicamente está dado por pi por r cuadrado dividido en 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el área de toda esta figura. Pero ahora, como tenemos dos iguales, ¿cierto? Solamente vamos a escribir dividido en 2. ¿Por qué? Porque ambos son, o sea, cada uno es de 90, por lo tanto, si yo junto estos dos y los acoplo, voy a formar una semicircunferencia o un semicírculo. Entonces, al tener ese semicírculo, lo único que tengo que hacer es calcular el área de ese semicírculo. ¿Por qué? Porque ambas plumillas son las mismas y miden lo mismo. Entonces, ¿cuánto va a valer el radio de esta cosa? El radio de esta cosa va a estar dado por la longitud de la plumilla, ¿ya? Que era básicamente es lo que lo que le había comentado, que era tomar el ganchito del alfiler y ver cuánto medía el hilo. En este caso la plumilla mide 6 centímetros. Entonces tengo pi por r al cuadrado, que es 6, 6 por 6 es 36, dividido en 2. Ahora, 36 dividido en 2, 18, por lo tanto esto va a ser 18 pi. Y me preguntan, en este caso, cuál es el área de la superficie del parabrisas que queda sin pintar, o sea que no alcanzan a cubrir las plumillas. En este caso sería 104 menos 18 pi. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Centímetros qué? Centímetros cuadrados. ¿Se captó? ¿Se entendió, cierto? ¿Por qué? ¿Qué me dicen para los que no le alcanzó a hacer no les dio el tiempo? ¿Se captó o no se captó? Sí se entendió. Ya. ¿Qué saben los demás? ¿Se entendió lo demás o no? Se entendí ya. Entonces vamos a... Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Si les da vergüenza preguntar para todos, pregúntenme por privado. No, no hay problema, ¿ya? La 36. Una escalera se apoya en una pared alcanzando una altura de 2 metros, ¿ya? Si la distancia del pie a la escalera a la pared es de 1 metro, ¿ya? Como se muestra en la figura adjunta, ¿cuánto hay que desplazar el pie de la escalera
ya hacia la pared para que la escalera llegue a las 2,2 metros de altura. ¿Qué me están preguntando aquí esta cuestión en español traducido? Primero, me dan hasta aquí, hasta esta parte, me dan la información que está destacada en este caso, en este dibujo de acá. ¿Ya? Tengo desde el pie de la escalera hasta la pared, ¿cierto? 1 metro, y la altura, ¿cierto? De este, que forma la escalera al estar en esa posición es de 2 metros. ¿Ya? Pero, me dicen que cuánto tengo que yo desplazar la escalera, o sea, cuánto la tengo que correr esto para acá, o sea, básicamente aquí, para que la escalera me llegue más alto, o sea, me llegue hasta ahí. Entonces la escalera me tiene que llegar hasta 2,2 metros. 2,2 metros. O sea, no son 2 metros, son 2,2. Y necesito calcular cuánto es ese desplazamiento que lo voy a hacer con otro color, cuánto es este desplazamiento de acá que yo necesito mover para que la escalera llegue a eso. ¿Cómo se hace esto? Con Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras. ¿Por qué? Uno, necesito calcular la longitud de la escalera. ¿Por qué? Porque la longitud de la escalera no va, o sea, esta cuestión de la escalera nunca va a cambiar. Ya siempre se va a mantener igual la longitud de lo que mide, en este caso la hipotenusa. No va a variar. Lo único que las únicas dos cosas que van a variar son mis dos catetos. Ya, entonces, calculando Pitágoras, ¿cierto? Tengo 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a ¿qué? A c al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 2 al cuadrado es 4 más 1 es igual a c cuadrado. C vale 5. ¿Ya? C es igual a raíz de 5. Ahora, con eso escrito, lo voy a escribir acá, C es igual a raíz de 5. O de otra forma, ¿cierto? Que en este caso la escalera vale eso, raíz de 5, ¿ya? Ahora, necesito que la escalera llegue a los 2,2 metros de altura. Por lo tanto, necesito calcular, en este caso, una nueva longitud que va a ser la base, que va a ser esto de aquí, que lo voy a poner en otro color, esto de acá y esto de acá, fíjense, eso va a ser 2,2 y esto va a ser X. Y esto de acá va a ser raíz de 5. Voy a tener eso nuevo. Entonces hago eso, ¿cierto? Raíz de 5 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A X al cuadrado más 2,2 al cuadrado. ¿Cierto? Nada del otro mundo. Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van captando los cálculos hasta ahora? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? No tengo respuestas. ¿Por qué no me dan respuestas? ¿Por qué no me hablan? ¿Qué le hice yo? Si no tengo respuesta, uy, voy a tener que continuar nomás, po, para no quedarme atrás. Ya. Ya, po. Siguiendo esta cosa, de espejo tengo 5 al cuadrado, cualquier raíz, bueno, que sea una raíz cuadrada, obviamente, si la elevo al cuadrado, ¿cierto? Voy a tener el valor que está dentro de la raíz, ya que en este caso 5. Entonces voy a tener 5 menos 2,2 al cuadrado, que es 4,84. 4,84 es igual a x cuadrado. Ahora, 5 menos 4,84 es igual a 0,16. ¿Ya? Ahora, esto es igual a x cuadrado. Necesito calcular la raíz de esto. Por lo tanto, voy a tener x es igual a raíz de 0,16, ¿ya? Que lo puedo expresar como raíz de 16 sobre 100. Y tengo esto es igual a x, y x es igual a la raíz de 16 es 4, la raíz de 100 es 10, esto es 4 sobre 10, es lo mismo que 0,4. Por lo tanto, el x es 0,4, o sea, esto de acá, lo voy a escribir en rojo, esto de acá es 0,4. Por lo tanto, si eso es 0,4 y la posición de la escalera desde el pie a la base de la pared valía 1 metro, esta respuesta, ¿cierto? De aquí está en metros. Por lo tanto, me preguntan cuánto desplacé yo la escalera para que llegara a los 0,4, básicamente 60. La desplacé 60 centímetros. ¿Por qué? Porque son 0,4, son 0,4 metros, por lo tanto son 40 centímetros. O sea, la parte de la escalera vale 40 centímetros
y antes estaba en 1 metro, por lo tanto la longitud, ¿cierto? Que yo moví la escalera para que llegara a 2 metros, 2,2 metros de altura, son 60 centímetros. ¿Se captó esto, no? Ahí me preguntaron algo, pero ¿qué parte, qué cosa explico? ¿Qué, qué, qué cosa explico ahí? Que vi el mensaje más o menos tarde. ¿Ya quién no entendió? ¿O en qué se confundieron o lo que sea? Para yo volver a repetir desde ese punto, obviamente. Ya, así que, para que me digan, po, ¿qué parte no entendieron? ¿Qué se confundieron? Sí, pero ¿desde qué parte? ¿En qué parte se confundió, mi estimado o estimada? ¿Qué parte hubo ese colapso mental? Ya. ¿Por qué eso? Porque básicamente lo que hice ahí fue calcular eh, mi primera, ¿cómo se llama? Mi primera parte del ejercicio, ¿ya? Yo antes de esto tenía esto. Fíjate bien, tengo cateto 1 y cateto 2. Por lo tanto, voy a hacer Pitágoras. O sea, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a x cuadrado. X es la medida de la escalera, ¿ya? Entonces necesito yo calcular la medida de la escalera porque es la variable que no va a cambiar nunca, ¿ya? Es la parte que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar, ¿cierto? Son mis dos ejes. O sea, este eje y este eje se va a reducir. Por lo tanto, mi escalera se va a mantener constante, ¿ya? Entonces eso es lo que necesito buscar. Ahora, tengo 4 más 1 es igual a x cuadrado. X es igual a 5, o sea, x cuadrado es igual a 5, aplico raíz, y voy a tener que raíz de 5 es igual a x. Ahora, esa es la altura de la escalera. Por tanto, ahora yo con eso, ¿cierto? Sigo mi enunciado y me dice que necesito llegar a una altura de 2,2. O sea, la escalera ya no va a estar en esta posición, sino que va a estar un poquito más empinada. Va a estar como por ahí. ¿Ya? Entonces, la altura ya no van a ser 2 metros, sino que van a ser esto de acá, va a ser 2,2. Esta altura, o sea, la escalera mantiene su longitud, por lo tanto, es raíz de 5, y necesito hallar esta parte de acá, esta medida de acá. Desde ahí, todo esto vale 1 metro. Desde este punto a este punto vale 1 metro. Entonces, necesito hallar esto, necesito hallar este valor de acá. Al hallar ese valor de acá, ¿cómo lo calculo? Primero necesito calcular esto de acá. Necesito calcular necesariamente este valor rojito de acá, que es la base del cateto. Y eso me dio 0,4. 0,4 ¿qué? Metros. Por tanto, esto van a ser 40 centímetros. Para llegar a 1 metro, ¿cuánto me falta? 60. Por lo tanto, ¿cuántos metros tengo que desplazar el pie de la escalera hacia la pared? Necesito desplazarlo 60 centímetros. ¿Ya? Para que yo pueda obtener el valor, en este caso, de 2,2 metros. Ahora sí, o lo repito en alguna parte, o no sé. Todo bien, profe, Bacán, bacán. ¿Y los demás? ¿No tienen alguna duda, nada? Ninguna. Buena. Bien, bien, bien. Estoy esperando ahí que me confirme que entendió y estaríamos. Bacán. Todo perfecto. Buena, buena, buena. Ya, pues, sigamos con el otro. Si estamos aquí en racha, ¿ya? Vamos con el otro de abajo. El rombo de la figura adjunta tiene diagonales que miden 8 y 6 centímetros. ¿Cuánto mide la distancia X entre sus paralelas? Primero, la distancia X, ¿qué me está diciendo acá? De que cae perpendicular. Por lo tanto, esta distancia de acá es mi altura. Es mi altura de mi rombo. Ahora, ¿cómo yo calculo una altura en mi rombo? ¿A base de qué? Primero,
yo tenía dos fórmulas, una que era el área y perímetro, el perímetro nunca me habla de altura, pero en cambio el área yo tenía dos fórmulas. El área yo tenía el A o en este caso voy a llamar A, en este caso a los lados del rombo, A por H. O diagonal 1 por diagonal 2 partido en 2. De cualquiera de esas dos formas, yo logro ¿qué? Calcular el área. ¿Por qué yo escribí esto? Porque me están pidiendo la altura. Entonces, yo necesito hallar una fórmula que me permita inconscientemente hallar una altura, pero sí teniendo otros resultados. Como por ejemplo, que yo tengo, en este caso, mis dos diagonales. Y con mis dos diagonales me basta para calcular mi altura. Entonces, 6 por 8, voy a calcularla con esta fórmula de acá. Entonces, vamos para abajito. Tengo diagonal 1 por diagonal 2 sobre 2. Tengo 8 por 6 dividido en 2. ¿Cierto? Simplifico el 8 con el 2, ¿cierto? Me quedaría 4 por 6, que es lo mismo que 24. Ahora, ¿qué es eso? Eso es el área, ¿ya? ¿Y para qué escribiste esta cuestión si me están preguntando la altura? Por lo siguiente, ¿ya? Por lo, eh, por la cosa en que ahora me está preguntando necesariamente que al yo calcular estos diagonales, a ver, espérenme. Tengo estas diagonales, ¿cierto? Aquí son 90 grados. Estos puntos son 9, por lo tanto este es 4 y este es 4. Y este es 3 y este es 3. ¿Cierto? Entonces, A por H me tiene que dar 24. Mi problema aquí es que yo no tengo el valor de A ni de H. Por ende, tengo que hallar otro método, ¿cierto? Y este método lo vamos a utilizar en lo que vendría siendo semejanza. Ya nosotros vamos a utilizar semejanza, ¿cierto? Para llegar a estos resultados. Ya que es un adelanto como para que lo veamos en las siguientes clases. Primero, tengo un ángulo de 90 grados aquí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque me va a indicar un triángulo en el cual es muy famoso, que es correspondiente al trío pitagórico 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces me va a decir, fíjense bien, que los lados son 5. ¿Ya? ¿Por qué hice yo esto? Porque yo sé y lo dije, yo dije que las diagonales se cruzan en ese punto, se dividen, que se parten por la mitad, y además lo que pasa es que caen 90. Al caer en 90, fíjense acá, yo tengo un triángulo 3, 4, ¿ya? Y supongamos que no tengo el 5, ¿ya? Me queda así, pero tengo un ángulo 90, por lo tanto calculo Pitágoras, ¿por cierto? Entonces esto va a ser x. Ahora, voy a escribirlo acá arriba. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x cuadrado. 4 por 4 es 16, más 3 por 3, 9 es igual a x cuadrado. 16 más 9, 25, x al cuadrado, aplico raíz, x es igual a 5. Ya, entonces x va a tomar el valor de 5. Ahora, una vez hecho eso, fíjense bien que yo tengo el valor de a. Tengo el valor de cada lado. Y si se fijan, en cada lado va a valer 5. ¿Por qué? Porque en cada lado necesito yo la hipotenusa, ¿cierto? Del triángulo, rectángulo. Y si se fijan, va a valer 5 en cada lado. Y, ¿cierto? Se forma en este caso este rombo. Ahora, una vez encontrando el a, que es igual a 5, yo digo, ah, ya. ¿Qué tengo? Mi a, tengo mi área, ¿y qué otra forma de calcular tengo yo para sacar el área de un... O sea, que necesite, que me pida la altura, que en este caso es mi incógnita, ¿cierto? La primera fórmula que está acá. Entonces digo, ah, ya. Entonces, a por h es igual a ¿qué? A 24, lo habíamos dicho. ¿Cuánto vale a? A vale 5. Entonces me quedaría 5 por h es igual a 24. Por ende, h es igual a 24 sobre 5. ¿Ya? Dividir por 5, ya esto es un tip, un tip bastante bueno. ¿Ya? Dividir por 5 es lo mismo que multiplicar por 2 y dividir por 10. ¿Qué quiere decir esto en español? Yo tengo 24 dividido en 5,
¿ya? Para deshacerme del 5, ¿cierto? O cualquier cosa, lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Bueno, miren, no me cuesta nada decirle esto, es lo mismo que 24 por 2 partido en 10. Ya, pero ¿por qué? Porque ¿de dónde salió ese 2? O ese 2 partido en 10. Si se fijan, el 24 y el 5 lo voy a reescribir como 10 sobre 2. Ahora, ¿qué tengo? Tengo división de fracciones. Por ende, ¿cierto? 24 multiplico extremos y medios con medios. 24 por 2, 24 por 2. Medios con medios, 1 por 10 dividido en 10. Ah, ya. Ahora, 2 por 24, 48. Dividido en 10, 4,8. Y esa es la altura. ¿Cómo les quedó el ojo? Bien, Gracie. Bien, 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 bien. Los demás, ¿cómo les fue? ¿Quién no entendió alguna parte, lo que sea, para que me diga el tiro? O si no, me duermo. Me dio la B también, buena. Ya, pues los demás, me preocupa los que no entendieron o alguna cosa así, no sé, pues. ¿Qué me dicen? Me quedó todo claro, por ejemplo. Buena, bacán. Filete, filete, filete. Ya, pues vamos a borrar esta cosa de aquí. Igual la B. Ah, todos les dio la B, qué coincidencia, ¿eh? Justo después cuando la hice. Raro, no, mentira. Ya, pues. Vamos con... Yo me equivoqué. Ya, no importa. Lo importante es que haya entendido. Vamos con este. Ya, rapidito. Que lo hagan en 2 minutos. Ejercicio demo el año pasado, me tocó a mí. Así que es latero. Es fome. Es fome esta cuestión. No me gustó cuando lo vi. Son muy largos los ejercicios. En sí como que todos son largos. Muy largos. ¿Ya? Pónganle bueno nomás y háganlo con el tiempo. Ya está avanzando. Me acuerdo que geometría, o sea, geometría, función, era súper fácil, era súper corto. Preguntaban cosas súper concisas, no sacaban la vuelta, no era como enunciados grandes, más allá de modelar funciones o reescribirlo, ¿cierto? Y toda la cosa. En sí como que todo era como súper corto. O sea, preguntas súper sencillas y fácil de comprender y no necesitan tanto cálculo. Funciones en ese sentido estuvo, pero había muchas de funciones, muchas. Y muchas de números también, muchas de números me recuerdo. Pero geometría tenía como la lata de tener tu enunciados largos. Y no me gusta cuando en geometría como que tienen como enunciados muy grandes, ¿para qué? Pero así que eso, funciones no... Estaba tranquilito. Pensé que iba a ser un poquito más complicado funciones, pero igual estuvo bueno. Así que si ejercitan harto funciones, les va a ir bacán en la prueba. Aparte, no es como de tanto agarrarse, de donde tanto así como, o de sacar más cosas, porque en sí siempre son como las mismas cosas, pues el eje simetría, ya las soluciones, las raíces, suma de soluciones, cuánto me da el producto de las soluciones, y así, pues, y todo da lo mismo. O sea, son como cálculos sencillos, ya, eso para que tengan ahí para rellenar. Les quedan 20 segunditos para que terminen el ejercicio, así que vayan apurándose. Y se acabó el tiempo. Ya necesito que paren y me digan qué les dio. Respuestas. Vamos. ¿Qué les dio? Lo revisamos el tiro ahora ya. Vamos. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? No hay respuesta. No hay respuesta. Triste, ¿eh?
¿La hicieron o no la hicieron? Profe, creo que la B. Si no Creo me que la equivoco, D. me La equivoco. D. Ya. ¿La hizo sí, cierto? O ese creo fue como al azar. Sí, lo hice, profe. Ah, ya, buena. Si compartimos pantalla o si sacan fotos, Oh, los pillamos a todos. los pillaba a todos. Sí, los ¿No? pillamos a todos. No, 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 no. vamos a No, creer, no, vamos no. a creer, sí, sinceridad. Sí, vamos a creer. Vamos a Vamos a creer, confiar. sí. Confiamos, siempre Sí, confiamos. confiamos. Sí, ya. Dice 39. En el suelo del patio de un colegio se dibuja un juego conocido como el luche. ¿Ya? Este juego se compone de cuadrados congruentes entre sí. Esto es importante y congruentes entre sí. Por lo tanto, todos los cuadrados son iguales. Ya, eso es importante. Al ser todos los cuadrados iguales, yo puedo decir que todos los cuadrados tienen los mismos lados, tienen el mismo valor de lado. ¿Ya? Entonces, si este A, este también es A, este también de A, este también es A, y todo así. ¿Ya? Entonces, ¿dónde iba? Me perdí. Aquí está. Dibujados uno al lado del otro y en la posición que se muestra en la siguiente figura. Daniela le dice a Camilo que ella calculó el área total de los cuadrados, lo cual le dio 7.200 centímetros cuadrados. Y le pide que calcule el perímetro de la figura completa para saber cuánta cinta adhesiva necesita colocar en los bordes del luche. ¿Cuál es la longitud de la cinta? Ya. Primero, nos dan el área total de toda esta cosa. Por lo tanto, me dicen que los cuadrados son congruentes. Por lo tanto, yo voy a contar los cuadrados. Bien, ni siquiera me hace falta contarlos. Hay 8, ¿ya? Pero por si acaso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hay 8? Sí, hay 8. Entonces, 7.200 lo voy a dividir en 8. ¿Por qué lo voy a dividir en 8? ¿Por qué? Porque yo dividiendo en 8 voy a sacar el área de cada cuadradito. ¿Ya? Al sacar el área de cada cuadradito, yo voy a poder decir y hacer ahí lo van a ver, ¿ya? Básicamente, el área total la voy a dividir en 8, me va a dar el área de cada cuadradito. Entonces, 7.200, que es lo mismo que 72 por 100, lo voy a dividir en 8. El 72 en el 8 cabe 9 veces, por lo tanto, el área de cada cuadradito es de 900. Ahora, y esta es la parte importante, si el área, habíamos dicho, de un cuadrado era A por A, o sea, A cuadrado. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A 900. Ahora, aplico raíz y tengo A es igual a raíz de 900, ¿cierto? Que es lo mismo que A es igual a raíz de 9 por 100, ¿cierto? Y tengo que A es igual a 3 por 10, que es igual a 30. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cada lado del cuadrado vale 30. Y aquí es importante, porque ya tengo la mitad del ejercicio hecho y ahora no la puedo vender, no la puedo regalar, porque si no soné, ¿ya? Entonces, todo tengo que puro contar nomás, pues, no necesito nada más. Entonces, cada lado vale 30, por lo tanto voy a hacer los lados más fáciles. Primero, este de acá, este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Conté 14 lados, ¿cierto? Pero me faltan los de aquí todavía, pero eso lo voy a dejar para después. Entonces, tengo 14 por 30, tengo 14 por 30, o por 3, y después multiplico por 10, tengo 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, más 1, 4. 42, le multiplico por 10 y tengo 403, o sea, 420. Pero ¿qué me falta? Porque me dicen la longitud de la cinta. Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular toda la longitud. Y si se fijan, me faltan pedacitos, po. A ver, no voy a borrar eso. Voy a hacerlo con otro color. Espero no confundirme. Espero que no me confunda. Pero ya. Necesito calcular esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de acá. Ahora, ¿cuánto vale cada eso? O sea, ¿cuánto vale eso? Primero, yo sé que cada lado del cuadrado vale 30. Por lo tanto, yo sé que toda esta medida de este lado vale 30. Pero si fijan, está partido. ¿Cómo sé cuánto vale esto y cuánto vale esto? La verdad no me interesa saber cuánto vale cada pedacito. Lo único que me interesa es saber que la longitud total de esto a esto va a ser 30. Igual,
independiente de donde yo ponga el cuadrado. Si yo lo pongo más a la derecha, o sea, más a la izquierda, va a seguir siendo 30. Ese pedacito más ese pedacito va a seguir siendo 30. ¿Por qué? Porque fíjense esto. Yo tengo un cuadrado, yo tengo eso. Ya, yo tengo eso aquí. Supongamos que están así alineados. Si se fijan, esto de acá es 30, por lo tanto esto de acá también es 30 y esto de acá también es 30. Y esto va a ser 30, por lo tanto en sí ambos lados sumados van a valer 60. ¿Ya? Entonces, si yo voy moviendo el cuadradito de arriba, lo voy moviendo para la derecha, voy a tener que siempre, independiente de donde esté, los lados van a seguir siendo, la suma de estos dos lados van a seguir siendo 30, independiente de donde esté. ¿Ya? Independiente. Entonces va a valer 30 cada pedacito. Ahora, ¿cuántos de esos pedacitos hay? Tengo que contar. Entonces tengo un pedacito de 30, dos pedacitos de 30, tres pedacitos de 30, cuatro pedacitos de 30. Entonces tengo 4 por 30. 3 por 4, 12, 120. 420 más 120 son 540 centímetros. Y sería la C. ¿Cómo quedaron? Para despedirnos oficialmente de la gente de YouTube. Bien, ya entendieron, ¿cierto? Estos son puros ejercicios de EMRE. Ya. Lo demás. Para ya ir finalizando. Bien, bien. 2 de 5, me faltan 3, me falta Eric, Stephanie. No, me falta Eric, Gracie y Kevin. Ahí está. Ahí está Kevin, falta Gracie y Eric. Que digan sí. Bien. No están, no importa. Mayoría gana. Ahí está, ahí está, ahí ya hay mayoría. Ya, pues. Y eso sería todo por hoy para nuestros amigos de YouTube.